11:08 de la mañana, una decisión tomó el Consejo de Estado en su sección primera. Fue suspender provisionalmente una parte del artículo 35 del decreto 2520 de 1993 que obligaba que el ministro de Hacienda estuviera presente para que la junta directiva del banco pudiera sesionar, deliberar y tomar decisiones. Es decir, el Consejo de Estado permite en este momento que la Junta del Banco de la República sesione sin que el ministro de Hacienda esté presente. La Junta podrá seguir reuniéndose y tomando decisiones aun cuando el ministro pues no asista. El abogado demandante es el abogado Daniel Felipe Useche. Abogado Useche, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Un gusto estar aquí. Bueno, abogado, ¿en qué consiste esta decisión, esta suspensión? Expliquemos un poco a la gente. Claro, Juan Camilo. ¿Qué decían los estatutos del banco? Los estatutos del banco lo que decían era que para que el banco se pudiera reunir en su junta directiva, tomar decisiones y deliberar, necesitaba que estuviera presente el ministro de Hacienda. Eso es muy problemático porque el banco por constitución es independiente. Y para que la audiencia nos entienda, es como si le dijéramos a una persona: usted se puede casar con quien usted quiera, pero para poderse casar, su mamá tiene que estar presente en la ceremonia. ¿Qué significa eso? Que su mamá tiene que por lo menos aceptar a la persona con la que usted se va a casar, y si no, no puede. ¿Eso realmente es libertad para decidir por quién se va a casar? No lo es. Lo mismo ocurría con el Banco de la República. El gobierno nacional tendría que estar al menos de acuerdo con lo que se iba a discutir en una sesión y mandar a su ministro de Hacienda para que asistiera, porque de lo contrario no había junta y el banco no podía tomar ninguna decisión. Lo que hace esta suspensión provisional es modificar esa regla de quórum que establecen los estatutos en su artículo 35 y decir: de 5 personas que establece está correcto, pero en lo que se está accediendo el estatuto es en exigir la presencia del ministro de Hacienda, porque eso lo que le otorga al gobierno nacional es un poder de veto para que, si no está de acuerdo con alguna decisión, se sale de la junta o decide que no va a volver a asistir, y entonces no hay banco y no hay decisiones hasta que se tomen algunas que le parezcan al gobierno. Por eso esta decisión es tan importante, porque lo que viene a reforzar es el principio de separación de poderes y la independencia del Banco de la República para cumplir con el mandato constitucional que tiene, que es preservar el valor de la moneda. Recordemos también que los incentivos del gobierno nacional, no solo de este, sino de cualquier gobierno, siempre van a hacer bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque de esa manera los intereses son, los créditos son más baratos, la gente puede endeudarse más, consumir más, y eso es popular. Pero lo que le interesa al banco no es necesariamente que la gente pueda endeudarse más, sino que la inflación no se desborde. Y eso ocurre, entre otras cosas, cuando hay aumentos de la oferta, porque la gente se endeuda mucho. Entonces, esto en realidad es una decisión que nos viene a favorecer a todos, tanto desde la perspectiva del fortalecimiento de las instituciones, como desde la garantía de que el banco va a tener las herramientas para cumplir con independencia su función de salvaguardar el valor de la moneda, previniendo aumentos de inflación. ¿Por qué la urgencia de esta decisión? Es decir, ¿por qué antes de una decisión de fondo, abogado Useche, el Consejo de Estado hace una suspensión provisional? Bueno, hay que recordar que esta norma lleva más de 30 años pasando de agache sin que nadie lo hubiera demandado. Para que una norma sea anulada por el Consejo de Estado, tiene que ser demandada por alguien. Pero para ser demandada, alguien tuvo que haberla visto como problemática. En principio, nadie la había visto como problemática porque por constitución el ministro de Hacienda preside la Junta del Banco de la República. Entonces tiene sentido que si la presida tenga que estar presente en todas las sesiones. ¿Cuál es el problema? Que ningún gobierno hasta la fecha había anunciado nunca que se retiraba de las juntas del banco por estar de acuerdo con alguna decisión. Es decir, esa norma que exige la presencia del ministro de Hacienda nunca había sido utilizada para presionar al banco. Eso ocurrió por primera vez en el mes de marzo, cuando el ministro de Hacienda se retiró de una sesión porque no estaba de acuerdo con la decisión de subir la tasa de interés. Eso en su momento sembró muchas dudas acerca de si el banco iba a ser capaz de continuar cumpliendo con su función constitucional, porque parecía que si no se tomaban las decisiones que quería el gobierno, entonces no se iba a poder seguir reuniendo. Ahí es cuando veo un problema, como seguramente lo vimos muchos juristas y ciudadanos, en la medida en la que este estatuto, que fue pensado bajo la lógica de que el ministro presidente tiene que estar presente, tal vez lo que estaba haciendo en el fondo también era desconocer la independencia del banco. Entonces lo que dice el Consejo de Estado con esta decisión es: de acuerdo, la Constitución es quien dice que el ministro de Hacienda
debe presidir la Junta y así debe ser. Sin embargo, cuando no esté presente, igual tiene que poder seguir funcionando, porque de lo contrario, el banco estaría casi que subordinado al gobierno, a que lo autorice a tomar decisiones con la presencia del ministro. Pero mira, abogado Usueche, es decir, esta medida puede ser una idea de lo que va a ser la decisión de fondo del Consejo de Estado. Es importante tener en cuenta que las suspensiones provisionales y en general las medidas cautelares de este tipo de procesos no implican prejuzgamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría jurídica no anticipan necesariamente el sentido de la decisión. Sin embargo, lo cierto es que si uno revisa los fundamentos de la decisión, tiene un fuerte respaldo en la jurisprudencia constitucional. Eso es bien importante porque a pesar de que la sección primera conoce juicios de legalidad, el que se ponga la lupa en el plano constitucional hace ver que el Consejo de Estado sí parece que va a tener muy en cuenta estos argumentos, sí parece altamente probable que los utilice para tomar una decisión de fondo que confirme esta suspensión provisional. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la independencia del Banco de la República fue querida por el constituyente, como consta en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, precisamente para que no tuviera interferencias de otros poderes públicos y del gobierno nacional en particular, y pudiera realmente cumplir con su mandato de controlar la inflación, sobre la base de esta diferencia de incentivos que les decía. El banco, mientras debe ser una institución con miembros que duran 8 años para sobrevivir a cada gobierno que los nombra, y en ese sentido no sean dependientes de la voluntad del gobierno, mientras que el gobierno nacional siempre va a querer una bajada de tasas porque eso estimula la economía y mejora su popularidad. Es precisamente para evitar que esta distribución de incentivos lleve a que el banco termine subordinado al gobierno, que la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha resaltado mucho. El banco debe ser independiente y, entre otras cosas, por eso los miembros de su junta directiva están exentos del límite de 70 años para estar en el servicio público que establecen las leyes ordinarias para los demás servidores públicos del país. Abogado Usueche, ¿la suspensión tiene efecto inmediato? Es decir, a partir de hoy, en la próxima sesión de la Junta, ¿puede estar o no el Ministerio de Hacienda y así todo pueden tomar una decisión sobre las tasas de interés, sobre la política monetaria? Las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento por regla general, con el efecto devolutivo, es decir, no se suspenden si se llegan a interponer recursos, y esta es una de esas. Entonces, una vez sea ejecutoriada, cuando se terminen las notificaciones, a mí me notificaron ayer, pero no tengo conocimiento de en qué fecha se notificará especialmente al presidente y al ministro de Hacienda, pero cuando eso ocurra sí será con efecto inmediato, hasta tanto no sea revocada o no se tome una decisión de fondo. Así que sí, en la próxima reunión en el mes de junio, ya si el ministro de Hacienda no asiste a las sesiones, en efecto la Junta podrá sesionar sin necesidad de que así sea para que sus decisiones sean válidas. ¿Cuándo presentó la demanda usted, abogado Usueche? La presenté en el mes de abril, más o menos a mitad de abril, y la decisión es el día de ayer. Claro. Uno de los, mire, aquí dice el magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, las funciones del banco en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado no puede estar sometida a que la inasistencia del ministro de Hacienda y Crédito Público impida ejercicio, por cuanto a ello vulneraría la autonomía funcional y de gestión del Banco Central. Es uno de los apartes más importantes, ¿no?, de este documento. Sí, claro que sí. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que en Colombia ya hay antecedentes en los cuales las funciones del Banco de la República han estado al libre arbitrio del gobierno. La última vez que Colombia tuvo una hiperinflación de más de 3 dígitos fue durante la Guerra de los 1000 días, cuando el gobierno nacional, para poder financiar los esfuerzos bélicos de ese conflicto armado, lo que hizo fue imprimir dinero, al punto de que prácticamente cada ejército en esa contienda imprimía dinero. Y el resultado fue el que siempre ocurre cuando se imprime dinero, cuando se aumenta la masa monetaria o se reducen las tasas de interés, sin que eso pues tenga coherencia con las cifras macroeconómicas, y es que la inflación se fue a niveles que hoy en día vemos en Venezuela, que hemos llegado a ver en Argentina, países como Zimbabue. Entonces, en Colombia ya tenemos antecedentes de eso, así que lo que dice el magistrado, por supuesto, está fundamentado en derecho, pero está en derecho, precisamente eso se consagró en la Constitución, porque Colombia ya tuvo malas experiencias cuando el banco dejó de ser independiente. Sí, pues abogado, felicitaciones. Antes de terminar,
me gustaría tocarle un tema, ya que se da la oportunidad. Usted y yo sabemos que nos volvimos virales en redes, no sé si lo vio. Sí, Juan Camilo, sí le vi. Bueno, usted sabe cómo son las redes sociales. Voy a explicar un poquito el contexto. La última vez que hablamos con el abogado fue precisamente cuando él presentó esta demanda ante el Consejo de Estado. Cortaron un pedazo, no sé si se acuerde bien, de nuestro diálogo en donde omitieron la parte final de esa conversación. Yo simplemente quería hacer otra vez claridad, aunque lo dejé claro en esa entrevista completa, pues mi respeto y mi admiración por su juventud. Yo también soy joven, abogado Useche, y siempre que entrevisto gente contemporánea a mí, pues me gusta resaltar que la gente joven, precisamente, puede hacer semejantes cosas como las que usted acaba de hacer, que es suspender con una demanda ante el Consejo de Estado, pues uno de los estatutos que estaba hace muchos años en el Banco de la República y, como dice el Consejo de Estado, garantizar la autonomía. Quería decirle, abogado Useche, no sé, ¿usted se sintió ofendido por mis preguntas en esa entrevista? Al final lo utilicé fue para felicitarlo y quería enaltecer, era eso, abogado. Sí, Juan Camilo, yo nunca me sentí ofendido. Yo soy perfectamente consciente de que ese tipo de preguntas son producto de que no hay más personas jóvenes como nosotros en estos espacios de amplia exposición nacional. En la publicación que se hizo viral, tuve la oportunidad de escribirlo así, y por supuesto que tanto usted como yo compartimos la causa de que así sea. Precisamente sus preguntas las tomé, como bien usted acaba de exponer, como un resultado de esa falta de jóvenes, y también como un impulso a que cada vez nos esforcemos porque seamos más. Con esa generosidad la recibí, y por supuesto comparto ese propósito que nos une, y nuevamente le agradezco también sus palabras, porque definitivamente es importante que hayamos más y que nos congratulemos de los que hay en este momento. Bueno, con este tema capítulo cerrado, creo yo. Entonces, abogado Useche, le mando un abrazo y felicitaciones de verdad por esta victoria jurídica que tuvo en su demanda. Gracias. Gracias, Juan Camilo, que esté bien.